Saludos, aquí estoy de nuevo con ustedes, donde intentaré de una manera breve, simple, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. Si el gobierno tiene más recursos para ayudar a los necesitados, ¿por qué iglesias insisten en el trabajo social? Bueno, es cierto que los gobiernos tienen más recursos que las iglesias, pero realmente no siempre los gobiernos se ocupan de las necesidades de su pueblo. Eso es una. Y lo otro que no siempre tampoco lo hacen bien. Así que es un papel que la iglesia debe asumir, teniendo en cuenta que el gobierno no siempre realmente funciona bien en ese aspecto. Por ejemplo, miren este texto ahí en 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hmm. Muchas veces por intereses políticos más que por el deseo de ayudar, vamos a decir que se ayuda de una manera mal hecha. Se crea dependencia en muchas personas que quieren vivir sin trabajar. Y entonces el gobierno en ese sentido no ayuda. Y aquí la Biblia es clara, que el que no trabaje no debe comer. Claro, ¿quién entonces necesita ayuda? El que no pueda trabajar por alguna circunstancia, quien no tiene que le ayude. Y ese también es otro aspecto interesante, porque muchos se quieren recostar al gobierno o a otros para que suplan las necesidades de lo que es responsabilidad de ellos hacer. En el caso, por ejemplo, de los padres o de los hijos. Miren este texto, ahí en primera de Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Así que es un principio de la Biblia que el gobierno no tiene por qué hacerse cargo de aquellos que tienen hijos, que tienen padres, en el caso de los menores, que los puedan atender. Efectivamente, el gobierno no siempre hace bien las cosas y a la iglesia le corresponde hacer bien las cosas en todas las áreas, incluyendo el aspecto social, en las necesidades humanas, físicas, también intelectuales de las personas. Ahora bien, estoy diciendo que la razón por la cual la iglesia, quiere decir los cristianos, hagan trabajo y obra social y ayuden a las personas es porque el gobierno lo hace mal. No estoy diciendo que esa es una causa también. Pero hay algo más importante que eso. Nos corresponde, escuchen, como iglesia, como cristianos, hacerlo, independientemente de que el gobierno lo haga o no lo haga bien o lo haga mal. El Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. Miren, recordemos su ministerio aquí en la tierra. Mateo 9:35 al 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tenía compasión por la gente. Y por eso dice aquí que estaba mirando y resolviendo las dolencias del pueblo. Ese es el espíritu de Cristo, ese es el espíritu cristiano, que nos mueva una misericordia hacia las personas. Es responsabilidad de la iglesia. Y así lo hicieron los primeros discípulos. Miren, ahí en Lucas 9:6, hablando del trabajo de los discípulos, decía, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, dice, y sanando por todas partes. Así que el Señor lo hizo, los discípulos lo hicieron. Nosotros que también somos discípulos de Cristo, que somos iglesias de Cristo, nos corresponde hacerlo. Recordemos este bello texto de la Biblia, que es una sola porción de estas palabras de Cristo, porque no queremos hacerlo largo. Pero ahí en Mateo 25, 44, 45. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y también él enseña que cuando se ayuda de esta manera al necesitado, se lo estamos haciendo a Cristo, simbólicamente. Así que sí, es responsabilidad de la iglesia atender las necesidades físicas, emocionales, en general toda necesidad del pueblo, hacer como Cristo. Y es más, cuando lo hacemos con amor y con misericordia, es como si lo estuviéramos haciendo al mismo Señor. Y eso es importante. Eso tiene recompensa. Pero, además hay algo. Independientemente de lo que haga el gobierno, hay algo que el gobierno nunca va a hacer. Y es atender la parte espiritual del ser humano, que va incluido en este trabajo de la iglesia. En los dos textos que vimos acerca de cómo Jesucristo atendía las necesidades del pueblo y sanaba enfermos, igualmente los discípulos. Dicen los dos textos que ellos iban también predicando el Evangelio. Jesucristo iba predicando el Evangelio. Quiere decir que era un trabajo conjunto de las dos cosas. Incluía la parte emocional, la parte física, pero también la espiritual. Eso es algo que que ningún gobierno va a hacer, solamente corresponde a la iglesia. Es la que tiene el mensaje de Jesucristo. Por eso ese trabajo puramente social, y bueno, hubo esa teología que se formó en América Latina, la teología de la liberación, que dejaba a un lado completamente la parte espiritual del hombre. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. El hombre necesita ser atendido en toda su necesidad física, emocional, pero también espiritual. Miren, recordemos este pasaje tan verdadero de palabra de Cristo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quiere decir, ¿de qué vale al hombre que esté educado? ¿De qué vale al hombre que esté saludable, que sea atendido? Si espiritualmente sigue muerto y cuando se muere va a la perdición eterna, no tiene ningún tesoro en el cielo. Es a la iglesia a quien le corresponde atender al ser humano en toda su necesidad. Y esa necesidad, sí, claro, ya dijimos, es física. Y Cristo la suplía, incluyendo la alimentación, la vestimenta, la ropa, esas cosas son necesarias. Pero va más allá, las necesidades emocionales. Y bueno, en ese aspecto el gobierno puede hacer la educación, por ejemplo, la parte intelectual, una buena educación pública, gratuita, todo eso es bueno, pero ¿qué del alma, qué del espíritu? Solamente la iglesia hace eso. Y la forma de hacerlo bíblicamente es hacerlo en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Eso corresponde a la iglesia de Jesucristo y no al gobierno. El gobierno no tiene nada que ofrecer en ese sentido, eso lo ofrece la Biblia. Lo ofrece Jesucristo y es el mensaje completo del Evangelio. Así que si usted que me está escuchando es cristiano, pertenece a una iglesia, acuérdese que la responsabilidad suya y mía como hijo de Dios, como iglesia de Jesucristo, es atender las necesidades de nuestros semejantes con misericordia y amor. Claro que eso incluye un plato de comida, una ropa que ponerse, un techo, la salud. Todo lo que podamos hacer a favor de esa persona hay que hacerlo como lo hizo Jesucristo. Pero recordemos, no podemos quedarnos solamente ahí. Tenemos que tener como Jesucristo un evangelio completo que incluye lo físico, lo emocional, pero también lo espiritual. Si no predicamos nosotros el evangelio, ¿quién lo va a hacer? Ni los ángeles lo van a hacer. Nosotros tenemos un testimonio que compartir y hay que hacerlo. Es la predicación del evangelio. Pero si usted que me está escuchando, sí quizás tenga satisfechas muchas necesidades físicas, porque puede trabajar, porque puede mantenerse, tiene su casa, tiene alimento, está bien atendido humanamente hablando, pero ¿qué de su parte espiritual? Si a usted aún no le han enseñado
que el ser humano no es un perro y un gato que se muere y ahí quedó, sino que tiene espíritu porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Que ese espíritu es eterno, usted necesita escuchar el Evangelio y aceptar el mensaje de Jesucristo. Es el mensaje de esperanza y de salvación. No se trata solamente de este cuerpo que se va a quedar aquí. Se trata del espíritu y tendremos que dar cuenta a Dios por ello. El hombre ha pecado, la humanidad ha pecado, por consiguiente está condenada, pero hay una esperanza. La esperanza es en Cristo, porque Él vino a este mundo. Él nació de una virgen, Él vivió sin pecado, Él murió en la cruz y resucitó. Y poniendo la fe en Él, la gracia del Señor nos alcanza y somos perdonados. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y eso es lo que como iglesia, en este caso quien les habla, le está compartiendo. Acepta a Cristo, busque al Señor y esté a bien con Dios. Bueno, de esta manera lo más simple y lo más rápida posible, trataré de contestar esa pregunta. Y recuerde que usted también puede hacer sus preguntas si las hace. pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.